El 68 hay un despegue de la insurgencia a todos los niveles. También se dieron todos aquellos movimientos de la lucha del sindicalismo independiente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí de los artífices, podemos decir, de los pioneros del sindicalismo independiente, pues está la Liga de Soldadores. O sea, la Liga de Soldadores es uno de los primeros sindicatos independientes de ese periodo de los años 70, que justamente quien la dirigía era el compañero Tomás Correa, que era el dirigente de ese gremio. Cuando los soldadores de la refinería de Alborgrande le dieron a los trabajadores que estábamos ahí la concesión de la Liga de Soldadores para que no desapareciera. Entonces se trajo la Liga de Soldadores para acá, para la Ciudad de México. Bueno, la organización sindical, Liga de Soldadores, o sea, Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción, similares y con esos Liga de Soldadores, nuestras demandas en los centros de trabajo, la mayor parte eran seguro social, mejor salario, transporte, comedor, en sí casi todas las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, porque la mayor parte de las compañías pues las violaban. Bueno, él encabezó unas huelgas muy importantes frente a la Secretaría más bien a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, en la construcción de las refinerías de aquel tiempo, donde la industria de la construcción, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía, tanto eléctrica como petrolera, pues tenía un boom en nuestro país y había una circunstancia en la que los trabajadores de la construcción, particularmente los soldadores, que tenían una mano de obra muy calificada, pues eran muy mal pagados y pues había una condición laboral muy lamentable para muchos trabajadores de estas actividades de la industria de la construcción. Eran los tiempos de la dictadura perfecta, donde había partido único, sindicatos únicos, y la Liga de Soldadores era un sindicato independiente que tenía la posibilidad, por ser independiente, de aventarse luchas muy audaces como las que encabezó en ese tiempo mi padre, particularmente la más emblemática, la huelga de Tula Hidalgo en la refinería. En los cerca de 2 meses o más de 2 meses de huelga, la huelga se sostenía, es decir, los trabajadores que estábamos en huelga nos sosteníamos con el apoyo que llegaba de varios lugares, ya fuera en especie o económicamente. Todo lo que había alrededor de la planta, que la planta abarca casi 1000 hectáreas, lo que es la refinería, tanto alrededor como a las orillas cercanas de allí del movimiento, pues todo lo que había nos lo acabábamos. ¿Qué es lo que había? Pues había nopales, tunas, hierbas y de todo, ¿no? O sea que realmente había gente que hasta cazaba conejos o liebres o ratas, y todo lo que había lo consumíamos. Una vez que llegaba de una actividad, me parece que de la de Tula, la huelga de Tula, aquí en Valle Ceilán, estaba yo con mis papás, porque él tardaba días en las huelgas. Balacearon su carro aquí, entrando aquí a la colonia. Tenía el carro los casquillos, bueno, los agujeros ahí de las balas que le tiraron. Y gracias a Dios, pues no le pasó nada. Para mí, Tomás era un tipo de dirigente distinto. Yo había conocido dirigentes, sobre todo de los del Sutín,
dirigentes del sindicalismo universitario, pues eran gente así media presuntuosa, ¿no?, por el papel que jugaban. Tomás a leguas se veía, ¿verdad?, la simpatía que tenía con los trabajadores, porque él se sentaba ahí a dialogar, a tomarse la cerveza, a comer ahí con los compañeros en los puntos de huelga, y bueno, pues eso tiene un valor adicional, ¿no?, al que sea un dirigente capacitado para dirigir esas luchas, pero además con ese don de gente para convivir con los compañeros, con los obreros. Nunca trabajó para él, ¿sí? Ahora, sea, no fue un líder, lo que llamábamos en ese entonces charro, sino que al contrario abrió las puertas, se puede decir que él abrió las puertas a las huelgas de hecho, ¿sí?, a los movimientos prácticos de las masas trabajadoras, como en las termoeléctricas y en la refinería de Tula. O sea, él estallaba huelgas de hecho, ¿sí?, y se decía que huelga de hecho del obrero es un derecho. Eso es una particularidad que tiene Tomás, y que pues en este país no se había dado, ¿sí?, no se había dado, y todas las huelgas estaban todavía muy sometidas, ¿no?, porque después de los ferrocarriles, el problema con los ferrocarriles, las huelgas fueron en retroceso. Tomás es hijo de dos destacados luchadores. Sus padres eran destacados luchadores sindicales. Su mamá era de la sección 9 y su papá era del sindicato ferrocarrilero. Y los dos fueron capturados, fueron presos en 1959, ¿verdad? Cuando aplastan la huelga ferrocarrilera, tanto la madre como el padre fueron capturados, ¿verdad? Fueron metidos presos. Entonces, después él se convierte en, pues prácticamente, él es un revolucionario casi desde que nace, porque sus papás eran revolucionarios. En 1964 él es pionero, por ejemplo, del Partido Obrero Campesino de México, que es la fracción que salió del Partido Comunista, donde estaba Campa y una serie de dirigentes sindicales que salieron del PC, y él ahí ya desde los 6 años ya él era pionero. A los 12 años estuvo en la huelga del Politécnico de 1956, era estudiante de la Prevocacional 6. Mi papá se llamaba Máximo Correa Camargo y trabajaba en el estado de Hidalgo, comisionado en el ferrocarril, y además estaba comisionado por el Partido Comunista ahí en ese estado. Mi papá y mi mamá siempre fueron luchadores sociales. Mi mamá era aguerrida dentro de su lucha social que combatía. Mi mamá era Aurora Ayala Escobedo. Había nacido en el estado de Hidalgo, en Pachuca, y estaba trabajando en los maestros, en el sindicato de maestros, y además pertenecía al partido que ahora es el PRI, en ese entonces en Pachuca, Hidalgo. Y además tenía mucha amistad con don Lázaro Cárdenas. Tener la necesidad su padre fue corrido de ferrocarriles, hubo necesidades económicas en su casa que lo obligaron un poco a abandonar los estudios y a integrarse a la vida económica por necesidad. Y yo creo que el contacto con los trabajadores, con su conocimiento que él ya traía, digamos, de parte de la teoría marxista, ¿verdad?, encontró la posibilidad de aplicar esos conocimientos y empezar a formar grupos en los diversos trabajos que tuvo, hasta que se encuentra con gente que trabajaba en el mismo sector de la economía, los soldadores, que empiezan a buscar la forma de organizarse
y me platica, ¿verdad?, pues cómo encontró que el registro del sindicato Liga de Soldadores estaba vigente pero sin usarse. Entonces ellos se empiezan a organizar y desarrollan la necesidad de reactivar ese sindicato, que fue lo que finalmente pues hizo un hombre conocido a Tomás en todo el país, ¿no? Un día nos comunica mi padre que pues él participa en el Partido Socialista de los Trabajadores y que va a ser candidato a diputado. Y en honor a la verdad, pues no teníamos plena conciencia de que era un partido. De hecho, yo recuerdo que le preguntaba cuando era niño, bueno, ¿qué es partido comunista? ¿Qué quiere decir partido? Y él trataba de explicarme, pero nos dimos cuenta de lo que era un partido en 1979, cuando mi padre fue candidato a diputado y que el Partido Socialista de los Trabajadores estaba dando la pelea por conquistar el registro. Pero creo que para mi padre el partido era todo, porque se entregó en cuerpo y alma al Partido Socialista de los Trabajadores. Y en cuerpo y alma significa todo, ¿no? Se entregó de tiempo completo. Ahí nos involucramos más porque ya participábamos en las pintas, en los mítines, en el voceo, fue donde yo agarré ahí el micrófono y leía lo que decía el volantito, ¿no? O la propuesta del partido, el Partido Socialista de los Trabajadores. Evidentemente que era un dirigente obrero, yo lo veía en las reuniones tanto del Comité Central o en las reuniones, en las conferencias de organización que el partido realizó, pues que siempre de alguna manera estaba rodeado de compañeras y compañeros que participaban en el sindicato o en el partido, pero que estaban vinculados a distintas luchas sindicales y que se acercaban a él a pedir consejo, o a pedir orientación, o a pedir apoyo o solidaridad con sus luchas. Pues en ese tiempo yo era de la Comisión Político-Diplomática del FMLN, pero pues no teníamos recursos, entonces teníamos que buscar el apoyo a través de los diputados. Y uno de los diputados que más nos apoyó fue Tomás, y Luisa Álvarez, también del Frente Cardenista, y Juanita Palomares, obviamente. Era de los legisladores del partido al que los militantes recurrían con mayor frecuencia, porque siempre fue receptivo a recibir comisiones de toda índole que iban a la Cámara de Diputados a buscar apoyo para sus gestiones, respaldo, a veces hasta apoyo para sus traslados a sus entidades federativas, y siempre, de alguna manera, buscaban al compañero Tomás porque era el que era más solidario y nunca decía que no. Él veía la manera, pero apoyaba y resolvía los reclamos o las necesidades de los compañeros. Participó en varias iniciativas, ¿no? Muchas de ellas evidentemente relacionadas con reformas a la Ley Federal del Trabajo, pero participó en distintos temas, ¿no? Él, como te digo, participó muy activamente en el proceso de la reconstrucción del Distrito Federal después de los terremotos, que casualmente le tocó también vivir el famoso incendio de San Lázaro, que tú debes de acordarte. Se incendiaron los sótanos donde se quemó casualmente la paquetería electoral después de las elecciones del 88, y Tomás formó parte del comité o comisión que se integró por parte de los diputados de las distintas fracciones para la reconstrucción del Palacio de San Lázaro. Tomás ahí tuvo una participación muy activa. Pues si nos vamos a documentación, en el 88
él fue candidato a senador, de mayoría le dio el Instituto Electoral del Estado de México su constancia de mayoría con la alianza del PPS, del Frente Cardenista, del PAR, y efectivamente él ganó en las urnas la senaduría del Estado de México, pero obviamente el colegio electoral con los 500 diputados que era la mayoría del PRI, pues se le echaron abajo, pero realmente pues él sí fue senador electo, ¿no? Pero pues en el colegio electoral quien calificaba la elección, pues le echaron abajo, ¿no? Le ganó a Rodríguez Alcaine. Pues yo en esa etapa sí lo vi, así como que sí le pegó, porque además le quitaron el registro del sindicato después de que encarcelaron a La Quina, a don Joaquín. Después inmediatamente a él le quitaron el registro del sindicato, la toma de nota, y sí fue un golpe ahí del salinismo para él en este caso, ¿no? Sí iba todo el poder del Estado en contra de los que habían hecho campaña contra el PRI y contra el sistema, ¿no? Pero ese proyecto lo traía Tomás Correa y Rafael Piñeiro, de que Sentimientos de la Nación se iba a transformar en partido político nacional. Fue cuando en 2001 se mete la propuesta, no se logra, pero en 2004 se consolida y se hace efectivamente ese proyecto de Rafael Piñeiro y Tomás Correa, que se hace el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Ahora sí que se plantearon ese objetivo y se logró. Luego ya empezamos a ver concretamente el tema de los pensionados, ya que junto con otros compañeros en Nuevo León formamos el Frente Democrático de Ferrocarrileros en Nuevo León, y esa organización creció en la región, en los estados de Tamaulipas, San Luis, Coahuila, y de ahí surgió la idea de formar un Frente Nacional. Entonces Tomás nos acompaña a la conformación de esa organización, y luego le planteamos la necesidad de crear ese Frente Nacional, y Tomás es uno de los impulsores, uno de los principales dirigentes, y logramos realizar un foro aquí en la Ciudad de México con presencia de pensionados y jubilados de distintas entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Estado de México, el propio Distrito Federal, Querétaro, San Luis y los del norte que ya mencioné. Quiero mencionar que el compañero Tomás Correa es uno de los dirigentes más solidarios, y más que solidario es un ser humano muy especial que yo he conocido, porque el compañero Tomás Correa, a partir de algunos hospitalizaciones que ha tenido por algunas cuestiones de salud, ¿no? El compañero Tomás Correa, saliendo del hospital, quiero mencionar, me habló por teléfono para decirme: compañero Nacho, salí del hospital, avísale al compañero Rafael Piñeiro que ya salí, y quiero por favor que me informes cómo va la gestión de los compañeros. O sea, el compañero ni siquiera se preocupaba por su convalecencia. Pues para mí, siempre se lo he dicho a mi hermano, es héroe de 1000 batallas, es un guerrero mi hermano. Ha salido de 1000 batallas, le digo, algo tiene de parado Dios contigo, porque ahora sí que ha desafiado mucho a la muerte y ya ha salido victorioso. Es un guerrero. Siempre me ha apoyado mucho. Es un hombre muy cariñoso con sus hijos, con sus nietos.
Yo lo amo mucho. Para mí es el mejor papá. Algunas veces pues mi abuela, que yo pude visitarla en su casa, pues me mostraba documentos, fotografías de lo que era mi abuelo, y pues ella de alguna manera hacía relación de que su papá estuviera orgulloso de él. Y sí, mi abuela se sentía muy orgulloso de mi padre. Yo creo que a nivel sindical, ¿sí? A nivel sindical fue uno de los más representativos, si no el más representativo de las huelgas, puesto que no tenía atrás ningún, dijéramos, partido o X, sino era él y su comité ejecutivo los que se aventaban, ¿sí? Y salían de su oficina y se iban a Tula, se iban a Ciudad del Carmen, se iban a Ciudad... O sea, ellos salían y trabajaban, y en ese entonces, como se habían estado estallando la huelga, por ejemplo, la de la universidad, que esa es otra canción, porque sí estalló la huelga de la universidad, pero ahí les estaban pagando, ¿sí? Y acá con Tomás estallaba la huelga de hecho y sin paga. Uno de los sindicatos, o sea, uno de los líderes sindicales independientes más importantes de esa época, si no es que el más importante. Mi carnalito, como nos dice él es mi hermano, mi maestro, en algunos momentos mi guía y hasta mi padre políticamente, porque con él gran parte de mi vida la viví junto con él, con sus regaños, con sus consejos, con nuestros enojos, pero siempre manteniendo por sobre todas las diferencias la hermandad, la amistad para toda la vida. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, necesitamos juntar todas las luchas del pueblo para lograr la unidad. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, que aprendan a gobernar la fábrica y el ejido, los barrios y las escuelas, hasta lograr el poder en toda la patria entera. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, que aprendan a conocer en dónde están sus aliados, en dónde está su enemigo y en dónde están sus hermanos de luchas y de destino. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, que empiecen por construir los comités donde el pueblo
discuta bien cada paso, que lo conduzca seguro hasta una patria de hermanos. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria.